Oye, Martín, ¿me enseñas fotos tuyas? Sí, vale. A ver. Sí, mira, aquí estoy con María en el Partenón. En Atenas es el viaje en el que nos conocimos. Ah, sí. Ah, no sabía. Sí, bueno, ella había ido con sus compañeros de la facultad y yo con un amigo. Y Ujú. resulta que nos alojamos en el mismo hotel y bueno, nos enamoramos a primera vista. Bueno, fue muy bonito, como en las películas. De hecho, pensamos volver allí el año que viene, que es nuestro quinto aniversario. Ah, 5 años ya. Sí. Vaya. Pues no sabía que os habíais conocido en Atenas. Qué romántico, ¿no? Oye, enséñame más fotos, va. A ver, ¿y esta foto? ¿Qué estás haciendo aquí? Es como un baile, ¿no? Sí, aquí estoy haciendo capoeira. Ah, capoeira, sí, sí. Es como un baile, entre baile y lucha, ¿no? Sí, parece una lucha, pero es un baile, sí. Lo he visto en la tele, sí, es súper bonito. Pero parece complicado, ¿no? Bueno, al principio un poco, pero bueno, si te gusta... Mira, yo voy a clases desde hace unos meses. Ujú. Y es cierto que no es tan fácil como pensaba, porque claro, se necesita mucha agilidad, resistencia, pero mira, a mí me encanta. De hecho, mira, en la foto, si te fijas, estoy entrenando con mis compañeros, porque el mes que viene hacemos una exhibición en el gimnasio. Ah, qué bien. Pues si puedo, me paso y os veo. Pues nos haría mucha ilusión porque para nosotros ese día es un día especial y normalmente tampoco no viene mucha gente a vernos. Venga, va, Vale, que sigo enseñándote fotos. vale, venga. A ver qué más te enseño. Mira esta. Aquí estás con tu familia, ¿no? Ujú. ¿Esa es tu abuela Carmen? Sí, esta foto la hicimos cuando celebramos su 90 cumpleaños. La verdad es que fue muy bonito. Y ella no se lo esperaba. 90 tiene ya. Sí, 90 años. Mira, no te lo vas a creer, pero después de soplar las velas, nos dijo que era la primera vez que lo hacía en su vida. Ah, sí. Sí, sí. La primera vez. Que le hacían un pastel con velas y ella soplaba las velas. La primera vez, en 90 años, ¿eh? Ya, bueno, es que antes no se hacía tanto esto. No se hacía, o no lo hacíamos nosotros. Mira, de hecho, yo me puse a llorar cuando lo dijo. Es que, verás, a mis abuelos Carmen y Luis, yo es que los quiero un montón. Porque, vaya, se ocuparon de mí cuando yo era pequeño y me pasaba todo el día en su casa. Claro. Sí, y luego hasta me pagaron la carrera. Mira, en esta otra foto están los dos bailando en la fiesta. Con 90 años los dos, Ay, qué majos. ¿verdad? Qué... Seguimos esta tarde hablando de las experiencias que nuestros oyentes tienen con el Banco del Tiempo, este punto de encuentro de gente que quiere hacer intercambio de aptitudes o de habilidades. Por eso tenemos en antena a Inés, que nos llama para contarnos cuál ha sido su experiencia. Buenas tardes, Inés. Hola, buenas tardes. Oye, Inés, ¿hace mucho que estás en el Banco del Tiempo? No, la verdad que no. Me asocié hace más o menos 6 meses. ¿Y qué buscabas cuando contactaste con la gente del Banco del Tiempo? Bueno, en realidad me pareció muy buena la idea. En ese momento no estaba buscando nada en particular, pero me pareció muy interesante ofrecer mi tiempo a cambio del tiempo de otros. Ajá, ¿y qué ofreces exactamente? Yo doy clases de piano. Perfecto. ¿Y querías recibir algún servicio a cambio de eso? Bueno, en realidad no buscaba nada en particular, pero justo la semana pasada se me rompieron unos pantalones y necesitaba alguien que sepa coser. Y bueno, y fui a la lista de los socios y encontré a una persona que ofrecía servicios de costura y la llamé y quedamos esa misma tarde y fui a su casa y bueno, y me cosió el pantalón y la verdad que fue una experiencia re linda. Ajá, perfecto. De modo que lo recomendarías. Ay, sí, totalmente, es genial. Perfecto, pues muchas gracias. Esta era la experiencia de Inés, su relación con el Banco del Tiempo. Muchas gracias y buenas tardes.
Seguimos hablando del Banco del Tiempo. Ahora tenemos al teléfono a Marisa, que va a contarnos su experiencia. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. ¿Hace mucho que estás en el Banco del Tiempo? Bueno, no, en realidad hace solo 2 meses. Pero bueno, yo me enteré por casualidad, por un amigo mío del pueblo. ¿Y por qué buscabas algún servicio? ¿Querías ofrecer tú algún servicio? No, en realidad fui para curiosear a ver qué actividades ofrecían y vi que daban clases de guitarra y la verdad es que siempre he querido aprender a tocar la guitarra y entonces ofrecí a cambio pues clases de inglés. Entonces voy los martes a clases de guitarra y el jueves doy yo clases de inglés. Y cuando doy clases de inglés me dan un bono y así, bueno, recibo a cambio pues aprender a tocar la guitarra. Ha sido una experiencia buena, entonces, ¿la recomendarías? Yo creo que sí, yo estoy muy contenta, primero porque no cuesta dinero y además, bueno, conoces a gente muy interesante, está cerca de casa y eso. Muy bien, pues esta era la experiencia de Marisa. Muchas gracias, Marisa. De nada, Y buenas tardes. igualmente, muchas gracias. Tenemos al teléfono a otro oyente que quiere contarnos su experiencia relacionada con el Banco del Tiempo. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podrías explicarnos un poquito cuál es tu experiencia con el Banco del Tiempo? Bueno, yo llevo casi un año ya en el Banco del Tiempo y la verdad es que solo tengo experiencias positivas. Mira, fíjate, me han dado masajes en los pies, he recibido clases de cocina japonesa, me han arreglado el frigorífico, un montón de cosas. De hecho, ahora voy a mudarme de casa y me van a ayudar a llevar las cosas en varios coches. Ujú. O sea que es algo como muy recíproco. Claro, porque nos hablabas de los servicios que te han ofrecido a ti, pero ¿qué servicios ofreces tú? Pues verás, yo por mi parte a veces hago la compra para una anciana que vive en un piso sin ascensor y también saco a pasear a perros, llevo gente al aeropuerto. De modo que estás encantado, ¿no?, con la experiencia. Por supuesto, y desde aquí animo a todo el mundo que lo pruebe, sin duda. Pues muchas gracias, José Antonio. Esta ha sido su experiencia relacionada con el Banco del Tiempo. Buenas tardes. Seguimos hablando del Banco del Tiempo. Ahora tenemos al teléfono a Marisa, que va a contarnos su experiencia. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. ¿Hace mucho que estás en el Banco del Tiempo? Bueno, no, en realidad hace solo 2 meses. Pero bueno, yo me enteré por casualidad, por un amigo mío del pueblo. ¿Y por qué buscabas algún servicio? ¿Querías ofrecer tú algún servicio? No, en realidad fui para curiosear a ver qué actividades ofrecían y vi que daban clases de guitarra y la verdad es que siempre he querido aprender a tocar la guitarra y entonces ofrecí a cambio pues clases de inglés. Entonces voy los martes a clases de guitarra y el jueves doy yo clases de inglés. Y cuando doy clases de inglés me dan un bono y así, bueno, recibo a cambio pues aprender a tocar la guitarra. Ha sido una experiencia buena, entonces, ¿la recomendarías? Yo creo que sí, yo estoy muy contenta, primero porque no cuesta dinero y además, bueno, conoces a gente muy interesante, está cerca de casa y eso. Muy bien, pues esta era la experiencia de Marisa. Muchas gracias, Marisa. De nada, Y buenas tardes. igualmente, muchas gracias. ¿Has pensado ya qué vas a ofrecer para lo del Banco del Tiempo? Mira, yo voy a ofrecer clases de flamenco. ¡Qué chulo! Pues sí. ¿Bailas flamenco? Sí, desde hace un montón de años. No lo sabía. ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Yendo a clase? ¿Y estuviste yendo a clases mucho tiempo? Pues la verdad es que sí. Era muy pequeña, hacía danza clásica y la profesora un verano propuso hacer un curso de flamenco. Pero tiene que ser muy difícil, ¿no, bailar flamenco? Bueno, al principio sí, pero luego te vas soltando y vas cogiendo tablas. Pues qué bien. Oye, Xavi, ¿y tú qué vas a ofrecer? Pues mira, he estado pensando en ofrecer clases de guitarra. ¿Sabes tocar la guitarra? Sí, porque, mira, yo es que de pequeño era muy fantasioso, entonces cuando veía una película que me gustaba mucho, quería hacer lo mismo que hacía el protagonista.
Ah, qué bien. Sí, y en una película que vi donde el protagonista tocaba la guitarra, pues a partir de ahí quise aprender a tocar la guitarra. ¿Y fuiste a clase? No, soy autodidacta. ¿Ah, sí? Sí, porque de pequeño di algunas clases de piano y con lo poco que aprendí yendo a clases de piano, pues pude aprender yo solo a tocar la guitarra. Muy bien. Sí. ¿Y tú qué puedes ofrecer? Pues no sé, la verdad es que no sé hacer muchas cosas. No lo creo. Bueno, no sé, quizá podría hacer traducciones. ¿Traducciones? ¿De qué idioma? Pues del francés al español, Ah, muy bien. por ejemplo, porque domino bastante bien el francés y ya otras veces he hecho traducciones. Trabajé como voluntaria un tiempo para una revista haciendo traducciones de artículos y la verdad es que me gustaba. ¿Y dónde lo aprendiste? Bueno, empecé a estudiar francés en el instituto y después hice un Erasmus, fui a Francia y he vivido en lugares donde hablan francés y además mi novio es francés, entonces con él he mejorado mucho. Lo tienes muy fácil, ¿no? Sí. Oye, pues si te dedicas a esto, vamos, es que te encantan los niños, ¿no? Pues sí, me gusta mucho, me paso el día con ellos. Pero tiene que ser un poco estresante, ¿no? Sí, a veces es estresante y es cansado, pero también es muy gratificante. Bueno, y es un trabajo de mucha responsabilidad, ¿no? También. Hombre, sí, los padres confían en ti, te dejan a sus niños durante todo el día y eres el responsable de su educación. Claro, porque ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues hacemos muchos juegos, leemos cuentos, les enseño a relacionarse, aprenden cosas de la vida de todos los días de la semana, cosas sobre higiene personal. Pero tienes que acabar agotada, ¿no? Sí. Totalmente agotada. Tengo muchos niños, son muy activos, muchos de ellos. Pero eso también me gusta sentir ese cansancio al final del día. Oye, y tu trabajo es un poco inestable, ¿no? Quiero decir, no ganas lo mismo todos los meses. ¿Qué va? La verdad es que cuando más gano es en verano, sobre todo en las ciudades turísticas, porque pintas en la calle y hay un montón de gente. Pero también habrá mucha competencia, ¿no? Sí, bueno, hay competencia, pero es una competencia sana. Tienes a tus compañeros trabajando contigo al lado, pero cada uno se respeta. Y lo de ir un poco a rachas, depender del verano, eso es muy inestable. Sí, esto es lo más difícil porque dependes de factores externos, ¿no? Porque como el tiempo, si un día te llueve, pues no puedes trabajar. Claro, pero también es una ventaja, ¿no? Porque tienes más libertad para organizar tu tiempo. Pues la verdad es que sí, yo sería incapaz de trabajar en una oficina o de 9 a 5. Soy muy libre y puedo levantarme tarde, acostarme también tarde y trabajar las horas que me convengan o que me apetezcan. ¿Y vistes siempre igual? ¿Tienes algún tipo de uniforme o vas como quieres? Bueno, lo que hacemos muchas veces los artistas es que para llamar la atención, pues nos disfrazamos un poco, pero bueno, intento ser yo haciendo mi trabajo. Claro. Hombre, tiene que ser divertido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es un trabajo muy divertido porque interactúas con la gente y es un trabajo muy creativo. ¿Y siempre supiste que te gustaba este trabajo? No, la verdad es que no. En realidad yo terminé los estudios y estuve buscando trabajo aquí, pero no encontré nada que me convenciera de verdad. Y justo en ese momento me había inscrito en una ONG como voluntario y a través de este sitio encontré el trabajo. Ah, qué interesante. Mucha gente trabaja en ONGs, pero ¿qué hacen en realidad? ¿Cómo es tu trabajo?
Depende mucho de la ONG en la que trabajes y de cuál sea tu perfil. En mi caso, por ejemplo, por mis estudios, trabajo en el área de educación. Siempre he participado en programas de formación, de alfabetización. Depende un poco de las necesidades del proyecto concreto. Ujú. Y también, bueno, no sé, algunos amigos que trabajan un poco en esto viajan mucho. Sí, eso es verdad. Normalmente siempre los proyectos se desarrollan fuera. En mi caso, por ejemplo, las ONGs con las que he trabajado estaban en Nigeria y en Perú. Ah, qué interesante. ¿Y no te cuesta vivir fuera tanto tiempo? Sí, la verdad es que es bastante duro. Además, otro problema es que es un trabajo bastante precario. Yo nunca sé cuánto tiempo va a durar mi contrato, si el mes que viene voy a cobrar. Y aunque cobre, normalmente es bastante poco. Es todo bastante inseguro, bastante inesperado. Tú tienes un sobrino, ¿verdad, Luis? Sí, un sobrino de 8 años. ¿Y le has comprado ya los regalos de Navidad? Pues no, y además te contaré algo. Hace cuestión de unos meses se enteró de que la Navidad es algo que no existe. Fue un mazazo para él. Pero de todas formas, los regalos que yo le hago suelen ser cosas que hacemos en casa, o cuando era más pequeño le hacía pues desmontables o muñecos o cosas así. ¿Y los haces tú siempre? Sí, bueno, entre yo y mi chica los construimos y se los regalamos, sí. Ah, qué guay. ¿Y qué cosas le habéis regalado? Pues mira, al principio, cuando era muy pequeñito, le hicimos un tren que nos costó mucho construir, las ruedas y todo eso, pero al final para que no se hiciese daño. Pero al final salió muy bien y muy contento y aún sigue jugando con él. Algún muñeco, intentamos también hacer un títere, no nos salió muy bien, pero lo sigue teniendo y sigue jugando con ello. Qué bueno. O sea que le gustan mucho vuestros regalos. Sí, le gustan mucho, pero también le gustan los regalos ordinarios, por así decirlo, ¿eh? Sus maquinitas y sus cosas de tiendas. Ya. Bueno, está guay un tío que le hace regalos diferentes. Sí, y ahora que se ha hecho ya un poco más mayor, pues lo que hace, en vez de construirle cosas, vamos con él a sitios y hacemos excursiones un poco a su medida, ¿no? Ah. Y también lo pasamos muy bien. Cuando llega su cumpleaños, pues nos vamos a la montaña y hacemos unas pruebas en el bosque y no sé, es divertido. Qué guay. Yo creo que funciona mucho mejor que un regalo material físico, ¿no? Bueno, Luego parece mucho más bonito, la verdad. Sí. Hoy tenemos en el programa a Gabriela Sajeta, antropóloga e investigadora argentina. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Gabriela es experta en los juegos populares y acaba de publicar el libro Jugar a la rayuela, entre la vida y la muerte. Gabriela, ¿por qué este título? Bueno, la rayuela es un juego tradicional que existe en muchas culturas y tiene una simbología muy interesante. Representa el conocimiento de uno mismo, un viaje a través de la vida. ¿Ah, sí? ¿Tiene un carácter psicológico? Sí, podríamos decir que sí. Cada recuadro representa una etapa de la vida. El número 1 es el nacimiento, el 2 el crecimiento, el 3 la madurez, y etcétera. Y así hasta la muerte. Pero usted afirma en su libro que la rayuela se llama también en algunas culturas el juego del cielo y el infierno. Así es, sí. A veces hay un cuadro antes del número 1 que representa la tierra y otro después de la muerte que representa el cielo. Así que es un viaje por la vida hasta la muerte y lo que viene después de ella. O sea, que es algo espiritual también. Totalmente.
De hecho, la piedra que se lanza simboliza el alma del jugador. Debe ir desde la tierra hasta el cielo sin caer en el infierno. ¡Caramba! Realmente fascinante. Muchas gracias por esta exposición y le deseamos mucha suerte con su nuevo libro. Gracias a ustedes. Wow2, una consola completamente nueva que cambiará tu visión del juego. Vive la experiencia del Wow2. Conéctate y socializa. Comunícate con otros jugadores jugando en red. Todo esto y mucho más con la consola Wow2. Muñeco bebé Lucy, el bebé que parpadea y mueve la boquita al tomar el biberón. Aprende con amor a cuidar de un bebé. Dale su osito. Verás como dice mamá. Kit de inicio pinta y colorea. Un completo set de manualidades para jóvenes artistas. Acuarelas, pinceles, rotuladores y muchas cosas más. El regalo perfecto para que sus hijos jueguen de forma creativa. Regale diversión. Regale descubrimiento. Con el gran laboratorio de ciencia, los niños se convertirán en científicos. 31 experimentos explicados paso a paso para realizar con un adulto con otros niños. No lo dude. Regale juguetes educativos. Sus hijos se lo agradecerán. ¿Tienes una cerveza, Nuria? Sí, hay unas cuantas en la nevera. Vale. ¡Guau! Tienes un montón de salmón ahumado. Sí, es que me gusta mucho. Y mira, ayer precisamente me lo trajo un amigo noruego, de Noruega. ¡Qué bueno! Siempre que va se lo pido. Le digo que me traiga. ¿Y cómo lo preparas? Pues de muchas formas. Hago tostadas y me las como para desayunar a veces. Uh-huh. Y también lo como con ensalada. A veces hago un plato, corto salmón ahumado en trocitos y también lo mezclo con salmón fresco. Ajá. Y lo marino con zumo de limón y con aceite y hierbas. ¡Qué bueno! Pues a ver si me lo preparas. Pues sí, cuando quieras. Ah, pues hoy para comer, ¿no? Venga. ¿Qué quieres para el té, miel o azúcar? Pues si tienes miel, un poquito de miel, por favor. Por supuesto, yo siempre tengo miel. Es algo que no puede faltar en mi armario de la cocina. ¿Ah, sí? Sí. Es que me da muchísimo juego la miel. Bueno, si te digo en todo lo que lo pongo... ¿Y para qué la utilizas? Pues mira, la utilizo para las infusiones. Siempre las endulzo con miel. Sí, a mí me gusta mucho más con miel. Sí. Los yogures están buenísimos. Puedes poner los yogures con miel. Las cuajadas con miel. Todo. Y el queso fresco... ¡Ay, el riquísimo. queso fresco con miel! Riquísimo. Y luego una receta muy original que preparo de cinta de lomo con miel también. ¿Cinta de lomo con miel? Cinta de lomo con miel y mostaza en el horno. O sea, que sabe como dulce o... Es una mezcla dulce-salado y está buenísima. ¡Qué buena! La verdad es que la miel, además de todas las propiedades que tiene, es un condimento que no puede faltar en la cocina. Pues ya que eres tan experta, a ver si me haces esa recetita. Cuando quieras te la paso, es facilísima. Vale. Oye, ¿dónde tienes el azúcar? Ahí, al lado del tarro de dulce de leche, ¿lo ves? Caray, ¿cuántos botes de dulce de leche? Sí, reconozco que soy un poco adicta al dulce de leche. ¿Te gusta mucho? Me encanta. La verdad es que no me gustan nada los dulces. Y no me gustan las tartas, no me gustan los yogures, no. Pero el dulce de leche, siempre que... sobre todo los días de lluvia, cuando estoy triste, lo cojo así con la cuchara y me encanta. Pues yo casi nunca lo como, es demasiado dulce para mí. Es muy dulce, solo puedes comer 1 o 2 cucharadas. Y para lo que está buenísimo también es, por ejemplo, ponerlo con el helado.
ahí le da un toquecito fantástico. Uf, cuánto dulce. No, pero todo en pequeñas dosis, pero así, perfecto. Y luego, bueno, una cosa que es tremendamente dulce, que solo puedes hacer 2 veces al año, pero que es maravilloso, es el brownie, esa tarta de chocolate así pesadota, con dulce de leche. ¡Buah! Para explotar. Para explotar de gusto.